Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desvelar un secreto que ha estado haciendo suspirar a miles de fans alrededor del mundo. Y cuando digo miles me refiero a miles y miles, porque estamos hablando de dos de las estrellas más queridas y deseadas del momento. Hoy nos adentraremos en un mensaje que ha causado un verdadero torbellino de emociones, un mensaje que supuestamente proviene de nadie menos que Can Yaman, dirigido a la encantadora Demet Özdemir. Y créanme, este mensaje tiene el poder de enamorar a cualquiera. ¿Se imaginan qué podría haber dicho el galán turco para conquistar de esta manera? Pues hoy lo vamos a analizar, a desgranar cada palabra, y a entender por qué ha generado tanta expectación y tanta admiración. Así que si son fans de estas dos grandes estrellas, o simplemente les encanta el drama, el romance y las historias que nos dejan boquiabiertos, prepárense porque este vídeo va a ser para ustedes. Antes de empezar, no olviden hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Empezamos. La verdad es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de conversación apasionante. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos era palpable, se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Los fans literalmente se enamoraron de su conexión, y naturalmente, empezaron a soñar con que esa magia traspasara la pantalla. Y ahí es donde entran en juego los rumores, las especulaciones y por supuesto, esos mensajes que parecen sacados de una novela. El mensaje del que vamos a hablar hoy, según se rumorea y ha circulado en muchas plataformas, es uno de esos momentos que alimentan la fantasía de los seguidores. Se dice que Can Yaman, en un gesto de profunda admiración y quizás algo más, le envió un mensaje a Demet que la dejó completamente cautivada. Lo fascinante de este supuesto mensaje es la forma en que se describe. No se trata de un simple hola o un ¿qué tal? Se habla de palabras cargadas de significado, de una sinceridad abrumadora y de una vulnerabilidad que rara vez vemos en figuras públicas de su calibre. Imaginen a Can, conocido por su carisma arrollador, su físico imponente y su personalidad magnética, abriendo su corazón de una manera tan genuina. Eso es lo que hace que este mensaje sea tan especial y, como decíamos, capaz de enamorar a cualquiera. Es como si de repente el tótem del galán turco se despojara de su armadura de estrella para mostrar un lado mucho más íntimo y humano, un lado que inevitablemente conmueve y atrae. Según las filtraciones y las conversaciones que circulan en los foros de fans y las redes sociales, el mensaje se centraría en varios puntos clave, construyendo una narrativa que va mucho más allá de un simple reconocimiento. Por un lado, la admiración profesional. Can, a pesar de ser él mismo una estrella consolidada y reconocido mundialmente por su talento y su impacto, reconocería la increíble profesionalidad, el talento innato y la dedicación incansable de Demet. Hablaría de cómo él mismo, un actor experimentado, ha aprendido de ella en el set, de su asombrosa capacidad para transmitir emociones complejas con una sutileza que a menudo deja sin aliento, y de cómo ella, con cada participación, eleva cada escena en la que participa a un nivel superior. Este tipo de reconocimiento, viniendo de un colega tan exitoso y admirado, tiene un valor incalculable y es algo que cualquier artista, sin importar su nivel de fama, apreciaría enormemente. Es una validación profunda de su trabajo arduo, de su esfuerzo constante y eso, sin duda alguna, siempre sienta maravillosamente bien. Es como recibir un diploma de honor de tus pares más respetados. Pero el mensaje, según se susurra en los pasillos virtuales, iría mucho más allá del ámbito meramente profesional. Se dice que Can también expresaría su profunda admiración por la persona detrás de la actriz, por la esencia que la define fuera de los focos. Hablaría de la bondad intrínseca de Demet, de esa luz propia que parece emanar de ella, de su forma de ser que irradia una positividad contagiosa y que ilumina cualquier espacio. Imaginen a Can describiendo con detalle cómo la sonrisa de Demet tiene el poder de alegrar un día gris, o cómo su empatía genuina y su calidez humana la convierten en alguien verdaderamente especial, alguien que deja una huella positiva en todos los que tienen la fortuna de cruzarse en su camino. Estas son las cualidades sutiles pero poderosas que conectan a las personas a un nivel mucho más profundo, las virtudes que trascienden la fama efímera y la apariencia física. Y si Can Yaman, con toda su fama y su reconocimiento global, es capaz de ver, apreciar y valorar estas cualidades tan humanas en Demet, eso dice mucho de la profundidad de su percepción y, por supuesto, de la magnitud de las cualidades de él. Es un testimonio de que la verdadera conexión se basa en algo más sustancioso que el brillo de las cámaras.
Otro aspecto crucial de este supuesto mensaje, y que ha generado un revuelo particular entre los seguidores más acérrimos, es la referencia explícita a la conexión que compartían durante el rodaje de Erkencicus. No se trataría de una simple mención nostálgica de escenas memorables o momentos de trabajo compartidos, sino de la energía especial, casi eléctrica, que se creaba entre ellos y que la audiencia podía sentir hasta la médula. Khan podría haber escrito sobre cómo él mismo sentía esa chispa inconfundible, esa complicidad única que hacía que trabajar juntos fuera no solo fácil, sino también increíblemente gratificante y estimulante. Podría haber mencionado cómo se entendían sin la necesidad de muchas palabras, cómo sus miradas se conectaban y se comunicaban en un lenguaje propio, y cómo esa sincronía se reflejaba potentemente en la pantalla, logrando que la audiencia se sumergiera por completo en su historia de amor, creyendo fervientemente en cada uno de sus momentos. Este tipo de confesiones sinceras, al reconocer la profundidad y la unicidad de esa conexión que trascendió la pantalla, es algo que sin duda alguna dejaría a cualquiera con el corazón acelerado y una profunda emoción. Y luego está el toque de vulnerabilidad, ese ingrediente secreto que hace que las palabras se conviertan en magia. Se dice que en el mensaje, Khan también abriría una puerta a sus propios sentimientos o pensamientos más íntimos. Quizás compartiría cómo Demet, a través de su presencia o su forma de ser, lo ha inspirado de alguna manera particular, o como él mismo se ha sentido innegablemente atraído por su personalidad multifacética y su espíritu vibrante. La clave aquí, y lo que lo hace tan impactante, es la autenticidad. Si el mensaje suena genuino, sin artificios, sin pretensiones, y transmite un sentimiento sincero y honesto, es mucho más probable que tenga el efecto deseado, enamorar, o al menos cautivar profundamente. Es la revelación de un alma que se desnuda, aunque sea un poco ante otra. Por supuesto, es fundamental recordar que toda esta narrativa se basa en rumores, en lo que se comenta en los círculos del espectáculo, y en el anhelo de los fans. A menudo los medios de comunicación y los seguidores más entusiastas tejen historias fascinantes a partir de pequeñas pistas, de miradas fugaces, de declaraciones ambiguas. Sin embargo, la potencia de esta historia en particular reside en la creencia colectiva que se ha generado a su alrededor. La gente anhela ver romances entre sus parejas favoritas de la pantalla, y la química entre Khan y Demet durante Erkencicus fue tan intensa, tan real, que esta fantasía se hizo no solo plausible, sino también muy popular. Es la clase de historia que deseamos que sea cierta porque nos ofrece una dosis de romance y conexión humana en un mundo a menudo cínico. ¿Qué hace que un mensaje así sea tan poderosamente efectivo? Creo que tiene que ver con la confluencia de varios factores. Primero, la figura de Khan Yaman. Es un hombre que irradia confianza, magnetismo y un atractivo innegable. Cuando él, con su presencia imponente y su fama mundial, expresa admiración, se siente como un halago monumental, un reconocimiento que valida la esencia de quien lo recibe. Segundo, la figura de Demet Özdemir. Ella es una actriz extraordinariamente talentosa, de una belleza cautivadora y con una imagen pública impecable querida por millones. Por lo tanto, recibir un mensaje así de alguien con la talla y el prestigio de Khan sería un tremendo reconocimiento a su valía como profesional y como persona. Pero más allá de las personalidades individuales, lo que verdaderamente resuena es la resonancia emocional del mensaje en sí mismo. Habla de talento, de bondad intrínseca, de una conexión especial y profunda, de inspiración mutua. Son temas universales que todos, en algún nivel, valoramos y buscamos en nuestras propias vidas. Un mensaje que reconoce estos aspectos no solo a nivel superficial, sino a un nivel mucho más profundo y humano, tiene el inmenso poder de tocar el corazón de quien lo recibe y, en este caso particular, también de quien lo imagina y lo comparte. Es la universalidad del aprecio y la conexión lo que lo hace tan universalmente atractivo. Pensemos por un momento en la reacción que esto podría haber generado en Demet. Imaginen recibir un mensaje de alguien a quien respetan profundamente a nivel profesional, alguien a quien encuentran físicamente atractivo, y que además reconoce y elogia las cualidades de su personalidad que quizás solo sus seres más cercanos conocen y aprecian. Es una validación completa, una experiencia emocionalmente potente que te hace sentir vista en tu totalidad, valorada por lo que eres y sentida como verdaderamente especial. Y eso, amigos míos, es un camino directo y seguro hacia el corazón, un puente construido con admiración y aprecio genuino. Además, la forma en que se ha filtrado este mensaje, o la forma en que se discute y se comparte en los círculos de fans, añade un toque de intriga y exclusividad. No es un anuncio oficial, frío y calculado,
sino un susurro, un secreto que se comparte con entusiasmo entre aquellos que aman y siguen de cerca a estas dos estrellas. Y esa sensación de exclusividad, esa atmósfera de descubrimiento íntimo, es lo que hace que la historia sea aún más cautivadora y fascinante para el público. Nos hace sentir parte de algo especial, de una confidencia compartida. Para ser completamente honestos, muchos de nosotros hemos fantaseado alguna vez con recibir un mensaje así, ¿verdad? Algo que nos haga sentir que alguien nos ve de verdad, que aprecia quiénes somos y lo que hacemos, más allá de las apariencias. Y ver que estrellas de la talla de Kanyaman, figuras tan admiradas y a menudo envueltas en un aura de inaccesibilidad, podrían tener este tipo de gestos tan humanos, tan románticos y tan conmovedores. Nos da un poco de esperanza y nos permite soñar un poco más con la posibilidad de conexiones auténticas y profundas en la vida. Ahora, quiero saber su opinión, mis queridos seguidores. ¿Creen en la existencia real de este mensaje? ¿Les parece plausible que Kanyaman, con su personalidad y su conexión previa con Demet, le haya escrito algo así? ¿Qué creen que sería lo más importante que él podría haberle dicho para lograr un impacto tan profundo? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus reflexiones, sus puntos de vista y sus especulaciones sobre esta historia que ha cautivado a tantos y ha generado tanta conversación. Su participación es lo que hace a nuestro canal tan especial. En resumen, el supuesto mensaje de Kanyaman a Demet Özdemir es una historia que ha encendido la imaginación de los fans y ha alimentado el deseo de creer en una conexión especial. Se trata de un mensaje que, según los rumores y las conjeturas que circulan, habla de admiración profesional profunda, de aprecio sincero por la persona, de la magia de la conexión especial que compartieron en pantalla, y de una pizca de vulnerabilidad genuina. Lo que hace que esta historia sea tan poderosa y resonante es la combinación de dos estrellas queridas y admiradas, la química innegable que demostraron en pantalla y, sobre todo, el deseo colectivo de creer en un romance o, al menos, en una conexión especial y significativa entre ellos. Es un recordatorio hermoso de que, detrás de las cámaras y de la imagen pública, también hay personas con sentimientos complejos, con la capacidad de admirar, de apreciar y de expresar sus emociones más profundas. Y eso en sí mismo es algo que merece ser celebrado y admirado. Es la magia de la humanidad en medio del brillo de la fama. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por su atención. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo al investigar y compartir esta fascinante historia con ustedes. Si les ha gustado este contenido y lo consideran valioso, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y conocidos que también sean fans de estas estrellas o que simplemente disfruten de historias románticas y emotivas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más emociones. ¡Chao!